Venezuela siempre, siempre Venezuela. Iniciamos este programa de la tarde a través de la señal del 1160M de Radio San José de Cúcuta para varias emisoras en enlace. Y lo iniciamos con este tema, Inocente, los gigantes del vallenato. Quienes nos han traído este tema. Nos gusta mezclar siempre música venezolana, música colombiana. Y esto seguramente habrá sido del agrado de todos ustedes al inicio de esta tarde. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Buenas tardes, audiencia. Y buenas tardes a todos. El día está bonito, ¿no? Como caña en primavera. Definitivamente. Definitivamente sí. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Gabriela. Y buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. Esa que está ahí a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela, y en enlace con Radio Delfín 1060 AM. A partir de hoy, Alan, Gaby, audiencia, se incorpora de 4 a 6 de la tarde La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, a Roberto Alexis Rojas, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa. Bueno, empezamos con el Centro de Justicia y Paz, que registra para el primer semestre del año 2021 434 actos de persecución y criminalización de ejercicio por parte de la dictadura que mantiene Nicolás Maduro en el territorio contra quienes consideran sus enemigos. Para expresarlo de otra forma y en otro contexto, cada 10 horas se registró en Venezuela una persecución contra una persona o contra un medio de comunicación o contra diferentes personajes de la vida pública que hace ese sentir en Venezuela de expresar esa fotografía de lo que está mal, de lo que se está sucediendo mal, de las denuncias, de las críticas. Bueno, para ponerlo en contexto, cada 10 horas se realizó una persecución contra una persona en Venezuela. Ese es el nivel de agobio que viven las personas que piensan distinto en Venezuela. Bueno, una situación de verdad bastante lamentable, bastante difícil, que habla de un índice democrático, de cuánto es democrático un gobierno, de cuánto es democrático un país. Y si cada 10 horas en promedio detienen a un dirigente o alguien vinculado a un factor de la oposición que el gobierno señala no como opositor, sino como enemigo del Estado, pues obviamente este país pues tiene muy bajo índice democrático. Y un grupo de exiliados pide que no se entregue el oro ni a Nicolás Maduro ni a Guaidó. Pues este grupo de exiliados venezolanos en Miami pidió el día de hoy al Tribunal Supremo del Reino Unido que sea el gobierno de ese país el custodio de estas reservas de oro por casi $2.000 millones depositados en el Banco de Inglaterra, hasta que Venezuela pues tenga un gobierno totalmente legítimo, reconocido dentro y fuera del país. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en Exilio anunció que enviará ese comunicado al alto tribunal para plantear que no se otorgue esa custodia del valor de oro en Venezuela a ninguno, ni a Nicolás Maduro, ni tampoco al gobierno encargado de Juan Guaidó. El Banco de Inglaterra rechazó la solicitud del BCB y ahora el Tribunal Supremo del Reino Unido debe decidir sobre el recurso del equipo de Guaidó para que se le entregue a su gobierno interino la custodia de estas reservas de oro. Según este comunicado firmado por el presidente de BPEX, José Antonio Colina, el régimen de Nicolás Maduro está usurpando el poder y ha sido devastadormente corrupto y delincuencial, vinculándose con el narcotráfico, pero el gobierno interino ha tenido escándalos de corrupción, y ninguna contraloría. Bueno, y hay que tener cuidado con este tipo de afirmaciones porque evidentemente, si bien hay algunos personajes cercanos a el gobierno de transición, el gobierno de Guaidó, que se han visto involucrados en actividades, estos tienen nombre y apellido y han sido señalados y han sido acusados de fondo
Vamos a esperar el resultado de la acción de la justicia sobre estos temas, pero fundamentalmente estas personas están siendo acusadas por el tercer país donante que ha sido de alguna manera afectado por el mal manejo administrativo de alguna parte de la gestión. Y Venezuela lleva inmersa en la pesadilla de la hiperinflación desde el año 2017, imagínense ustedes, una época de cifras mareantes que han derivado de una dolarización de la economía. Sin embargo, en los últimos meses el incremento de los precios ha comenzado a frenarse, lo que alimenta la esperanza de dejar atrás el mal sueño. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de mayo fue 19,6%, mientras que en abril cerró en 33,4% y en marzo fue de 9,1%. Por su parte, el Banco Central de Venezuela reportó una inflación en mayo de 28,5%, 24,6% en abril y 16,1% en marzo. De este modo, la inflación se ha ubicado durante 3 meses consecutivos por debajo del 50%. Esto marca la hiperinflación, pues según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en febrero la inflación fue de 50,9%, aunque el Banco Central la refirió a 33,8%. Yo creo, sin embargo, que el hecho de que haya bajado la inflación no quiere decir que hayamos alejado del fenómeno de la hiperinflación. Estamos con un indicador de inflación muy grande. Por ponerle un ejemplo, Colombia, una inflación anual de 3,7%. Y aquí estamos hablando de cifras de 19,8% en un solo mes, en el mes más bajito. O sea, no hay tampoco que hacer expectativas irreales sobre esto. Además que creo que también se ha reducido el índice de consumo y esto también ha tenido su impacto en el sector inflacionario, porque obviamente al haber menos compra hay menos movimiento económico, por lo tanto hay menos inflación. Son ciertos indicadores que hay que tomar en cuenta al hacer el análisis. Bueno, también en la tarde de hoy se pronuncia Almagro y pide acción fuerte internacional para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos llamó a articular una acción fuerte de la comunidad internacional para apoyar el retorno de la democracia en el país. Él indicaba, necesitamos una acción de la comunidad internacional que respalde las mejores acciones de libertad en la región. Así lo decía Almagro en su salutación a los magistrados designados hace 4 años por el Parlamento venezolano, que en su mayoría están fuera del país. Esa acción fuerte de otros países sería un punto clave para el futuro de Venezuela si quiere la región latinoamericana volver a tener un país libre. El principal vocero de la OEA aplaudió la labor de los juristas venezolanos que han dictado sentencias desde el extranjero sobre el devenir legal de su país y consideró que sus designaciones marcaron un camino en la lucha contra la dictadura, contra la corrupción del régimen y en lucha que sigue, acotó, pues de aquí en adelante. El llamado de Almagro coincide con la inminencia de un proceso de negociación política en Venezuela con el curso de actores internacionales como Noruega. También ocurre en momentos cuando la oposición denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro inició una nueva oleada de represión y persecución contra los dirigentes políticos. Ese es como el panorama que llega a la OEA, ¿no? Que estamos en persecuciones políticas, que estamos ante unas eventuales elecciones, que aún la mesa técnica, por ejemplo, de la Unión Europea no ha dado un veredicto final sobre si están dadas o no las bases para estas elecciones. Y entonces, pues Almagro se une a, ojalá que a todos estos esfuerzos y a todas estas actividades se meta más presión internacional a fin de conseguir ese camino que tanto anhelamos, que es la mejora en la situación del país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco, a Gabriela Parra y a ese gran equipo extraordinario de tan prestigiosas emisoras. Semana definitiva para Alfonseca en La Guajira, de la treintena de precandidatos
que sonaron para las elecciones atípicas en el municipio de Fonseca, solo 2 están listos para someterse a la voluntad popular a través de las urnas el próximo 1 de agosto del presente año, día en que el pueblo fonsequero definirá por mayoría el alcalde que reemplazará a Hamilton García Peñaranda. Personería de Riacha verificó el armamento del SMAC y de la policía en medio de las manifestaciones del 20 de julio. Cartagena de India conmemoró los 211 años de la independencia de Colombia. El burgomaestre William Dow Chamac, junto a sus integrantes de su gabinete, autoridades militares, policiales y civiles e invitados especiales, presidieron los actos conmemorativos por los 208 años del grito de independencia de Colombia. Vacunación anti-COVID de gestantes se hará sin certificado médico. Gobernador de La Guajira lideró la celebración del Día de la Independencia. Ministerio de Hacienda radicó reforma tributaria. Busca financiarse sin afectar a la clase media. En la costa atlántica, el Ministerio de Ambiente y la CRA firmarán acuerdo para el aprovechamiento del plástico. Monumento al Libertador fue el epicentro de la protesta social de sindicato. El conservador Juan Diego Gómez, nuevo presidente del Senado colombiano. También Sincelejo conmemoró los 200 años de la independencia. Gobernación entregó puestos de salud en Cuatro Bocas y Santa Verónica. Jornada de protesta del 20 de julio en horas de la mañana en completa calma, lo dice la Policía Nacional. La costa atlántica se colgó la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Voleibol Femenino. Según los partidos de oposición, el gobierno maquilla el estallido social con reformas cosméticas. Solo en la costa Caribe, la costa atlántica y la Guajira, el 60% de la población entre 50 y 59 años se ha vacunado contra el COVID-19. La caribeña, la soledeña Charik Fayak logró plata y 2 top 5 el fin de semana en los Estados Unidos. Delegación de Colombia en Tokio conmemoró el 20 de julio en la Villa Olímpica. Adolescente de 17 años desapareció cuando se bañaba en el río Magdalena. Según el jefe de la ONU, en Colombia sigue habiendo demasiadas amenazas y muertes. Polémica en el Ministerio de Salud porque el alcalde de Juan de Acosta dio positivo para COVID-19 con las 2 dosis aplicada. Capturada en Maicao, frontera colombo-venezolana, cuando transportaba cocaína líquida, escondidas en artesanía. El departamento de la policía de La Guajira descubrió una nueva modalidad que están usando los grupos delincuenciales para transportar sustancias estupefacientes, logrando capturar a una mujer a quien le incautaron alcaloides líquidos en el barrio San Martín de Maicao. En un destacado de La Guajira, en Manaure, se avanza para encontrar una solución al conflicto laboral y reactivar las operaciones de la salina. Por falta de garantía, los representantes del Sindicato de los Trabajadores de las Salinas de Manaure se levantaron de la mesa de trabajo que se instaló conjuntamente con el alcalde encargado, Janet Julio Freile, para encontrar una solución al conflicto laboral que lleva más de 400 días y que mantiene paralizada la explotación de la salina. Ocurrió un suceso con uno de los representantes de Guayaguayú que arremetió en contra de la integridad mía y como representante de los sindicatos, diciendo que yo no era de Manaure, que yo me tenía que ir para San Juan porque llegué a ganarme plata de los manaureros y era el culpable de tener esto parado, refirió Carlos Humberto Fernández. Explicó que por esa razón decidieron no seguir participando en el encuentro y se fueron hasta la sede del sindicato. En el desarrollo de este encuentro se determinó reducir el número de integrantes por sectores para dar inicio, formar a la mesa el día miércoles 21 de julio, es decir, hoy. Sin embargo, a pesar de la situación presentada, se seguirá trabajando con la participación de los sectores involucrados en este grave conflicto laboral e instituciones como la Gobernación de La Guajira, la Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental, Estación de Policía, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Trabajo y la Personería. Es bastante complejo ya que el alcalde encargado, Janet Julio Freile, les pidió a las partes disposición para encontrar una solución al conflicto laboral que permita en el mediano plazo reiniciar la comercialización
por supuesto, la explotación y el transporte del azar. El mandatario encargado dijo que confía plenamente que se podrá seguir dialogando y reiteró la necesidad del respeto en medio de la diferencia, pues lo que está en juego es la sostenibilidad de la empresa. En el departamento Bolívar ya es oficial, de nuevo reintegran a Armando Córdoba como secretario de Participación. Luego que el Consejo revocara la moción de censura contra Armando Córdoba, el alcalde William Dow lo reintegró a la administración distrital. El presidente Iván Duque Márquez, más allá de cualquier ideología, ante todo somos colombianos. Caños Cristales, imperdible maravilla que de nuevo reabre sus puertas al público. Muy pocos marchantes el 20 de julio en Montería, Sucre. Montería entre las 10 ciudades de Colombia con más muertes de COVID-19. Checo Acosta rindió homenaje a Colombia en el Día de la Independencia. En Arjona, los comerciantes piden ampliar los horarios para así poder reactivar parte de la economía turística comercial en la mitad de la costa atlántica. Dentro de las marchas, sobre todo hay que mencionar los choques en Medellín, plantones, marchas en varios puntos de la capital de Colombia. Atentaron contra activistas en el centro del Cesar. El atentado lo cometieron 2 sujetos en motocicleta que le dispararon en 8 oportunidades. El Cesar registra 234 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas. ¿Saben cuál es el calvario de los conductores en Valledupar? Los retenes. Tarifa del agua disminuiría un 3% en Valledupar. Desde el mes de agosto regirá la nueva facturación para los habitantes de Valledupar. También altas temperaturas en el valle. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, se estima que entre los meses de julio y septiembre de cada año en Valledupar la temperatura máxima podría superar los 40 grados centígrados. En Codazir y el Cesar y La Guajira exigirán carnet de vacunación para estar en los eventos semipresenciales. Seguiremos firmes, dicen los jóvenes guajiros en huelga de hambre. El grupo de jóvenes que cumple hoy más de 18 días de huelga se niegan a desistir de la protesta a pesar de que 3 de los 9 huelguistas ya fueron trasladados a centros de salud por afectaciones crónicas. Carlos Uzcategui, el Miura retornando a los estudios. Bueno, ya con ese reporte de Carlos Uzcategui, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Bueno, como si nada pasan las cosas. Sebastián Yatra y el Cali, quienes nos han traído este tema muy bueno para este momento. La segunda porción de esta torta de 4, que es Venezuela siempre, siempre Venezuela, durante todos los días, a través de esta señal. La diputada de la Asamblea Nacional Legítima, Gaby Arellano, estuvo recorriendo la frontera desde Cali a Ipiales y afirma, tal como lo señala a través de sus redes sociales, que la situación pudo evidenciar el flujo de caminantes venezolanos que no ha cesado, más bien se ha incrementado en algunos sectores, porque la pandemia tampoco ha sido óbice para que los venezolanos crucen la frontera buscando nuevas expectativas, nuevas alternativas y sobre todo escapando de la crisis económica y social que vive el país. Manifiesta la diputada que es necesario que la comunidad internacional entienda el drama, la tragedia que no se detiene, que es todos los días y a cualquier hora a la que están expuestos los refugiados y desplazados venezolanos. La crisis de refugiados no se ha detenido, la pandemia lo ha invisibilizado, pero este flujo y ese éxodo sigue atravesando Colombia, Ecuador, hasta llegar a su destino, los que logran llegar a su destino. Nicolás Maduro solo se sustenta con las mafias de narcotráfico, dice Gaby Arellano, con las armas secuestradas del Estado venezolano, pero sobre todo con el sufrimiento y sacrificio del pueblo venezolano. Y los gremios denuncian la competencia que se viene presentando, que es una competencia desleal de productos importados en los mercados en Venezuela. Pues el agua de coco de Estados Unidos, la leche de Francia, melocotones de España o cerezas mexicanas, un supermercado en Caracas está repleto de estos productos importados, cada día más presentes en los anaqueles de Venezuela, un país que está en una crisis total, que exonera de impuestos a artículos extranjeros en una política que los gremios vienen denunciando como una competencia totalmente desleal. La presidenta del Consejo Venezolano de Comercios y de los Servicios, Tiziana Polecel, comentó a EFE que existe una gran competencia desleal entre la importación y los productos nacionales porque
Mientras no se cobra ese impuesto para que un producto sea comercializado en Venezuela, al fabricante nacional del mismo producto se le cobran todos los impuestos para importar los insumos que necesita para fabricarlos. Así, pues se está quejando en este momento los gremios comerciantes en Venezuela. Bueno, esta situación es compleja porque de todas formas cabe destacar que la base justa no sería como que aumentarle los impuestos a las importaciones, sino arreglar la economía venezolana para que producir algo en territorio nacional no salga más costoso que importarlo. Creo que sería una lógica más hacia construir una nueva economía. Pero tú sabes que si yo me pongo a analizar con lógica el gobierno de facto, obviamente no lo voy a entender. No, okay, ya. No lo voy a entender porque él no tiene lógica, él carece de la lógica normal, racional. Él tiene una lógica que lo único que tiene firme es ese deseo y ese afán de perpetuarse. Pero voy a comentarles una noticia que me entristece, porque hay cosas que han llegado hasta el límite y la corrupción ha permeado casi todos los niveles de la vida pública nacional. A la orden del Ministerio Público fue puesto un docente universitario del estado Táchira, quien fue detenido luego de un trabajo de investigación por parte de funcionarios del CONAX de la Guardia Nacional, que determinó que este profesor universitario extorsionaba a sus estudiantes. Según la nota oficial, este señor exigía a sus estudiantes la cantidad de $350 para aprobarles la materia que dictaba en una universidad privada en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. De igual manera, detuvieron a un joven que se encargaba de realizar los cobros a las víctimas del profesor. Ocurre entonces que son los niveles de corrupción. Imagínense ustedes un profesor que le cobra $350 a sus alumnos para poderlos pasar la materia, y en los comentarios se lee que muchos de ellos que son provenientes de estratos humildes y que hacían todo el sacrificio del mundo para poder pagarle al profesor, y si no le pagaban, simple y llanamente no le pasaba la materia. No le pasaba la materia. Qué lamentable que se esté llegando a estos niveles, y eso fue uno de los puntos que hablábamos esta mañana, Alan y audiencia, en el programa de Aruba, de ese tema, de los niveles de corrupción, y que lo ha identificado muy bien Diosdado Cabello, ¿no? Sí, así es. Definitivamente, cuando un país no se rige a través de su liderazgo por la ética, la transparencia y la moral, ese mal ejemplo de no regirse por estos valores se transmiten al resto de la población. O sea, que son los llamados líderes negativos, líderes que construyen una visión muy pobre de la ética del país, y sobre esta visión pobre los demás ciudadanos la construyen, porque ellos dicen en la práctica, si aquel roba, pues ¿por qué yo no? Porque yo no puedo robar. Y hay que ser muy firme en los valores y principios. Y hay que también reconocer que hace mucho tiempo en Venezuela se ha perdido la enseñanza de valores. Y esto queda reducido exclusivamente al tema de la familia. Y a veces las familias muy humildes nos dan lecciones de valor y de ética y de moral que están muy superiores a lo que vemos como país. Sí, lo veníamos comentando también hace algunas semanas cuando se dieron algunos eventos de delincuencia a nivel de salud, de enfermeras robándose los suministros y todo eso. Hablábamos de que en el contexto, aunque una persona tenga la necesidad de cubrir unos gastos, de cubrir unos recursos, busque una manera más inteligente de subsanar sus problemas y no cayendo en la delincuencia, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Cae preso esta persona y ahora su familia queda expuesta, vulnerable, y no de aquí en adelante quién los va a mantener. Entonces, para esa persona que en estos momentos nos escucha, tiene necesidades y se ve tentado a realizar cosas que no son correctas de verdad, tienen que aferrarse a ideas innovadoras, a proponer, a crecer, a nuevos negocios, nuevas empresas, como este Chico López, el que veíamos en el programa del mediodía, un muchacho Andrés López que de 14 años ha puesto un microemprendimiento en Venezuela de alpargatas, y estas alpargatas hechas con caucho, y él trabajando también con su propia mano e ingenio, ha logrado mantener una empresa, y uno dice, bueno, esto lo hace un joven humilde venezolano que ha pensado que la vía es el trabajo y no la vía es la delincuencia y el robo, como muchos creen que es la vía fácil.
Bueno, lamentablemente también a esta mesa vamos a tener que dar esta noticia porque es muy parecido a lo que ocurre en Venezuela, solo que en esta vez el contexto es Cuba. Lamentablemente dictan prisión y 1 año de condena ante la persona que fue el realizador del video Patria y Vida. Hacer un video multimedia a las audiencias, Nancy, como medio de comunicación para reseñar esa fotografía que estaba ocurriendo en Cuba, pues es un delito. Sucede en los territorios en donde hay dictadura, también ha pasado en Venezuela. En este caso, pues en este momento es para esta persona, Ángelo Troya, fue el fotógrafo que en estos momentos va a pasar 1 año de su vida en prisión solo por dar ese granito de arena a un movimiento de Patria y Vida en Cuba. Patria y Vida, no había otro mensaje, no había un mensaje subversivo, no había un mensaje absolutamente nada, era buscando esa mejor calidad de vida. Gaby, a mí me da mucho de subversivo, en Cuba hablar de vida es subversivo, como hablar de vida en muchas partes, en Venezuela incluso, es también subversivo. Dicen que la risa, la alegría es subversiva para estos regímenes, y es por eso que tanto Nicaragua como Cuba como Venezuela se parecen tanto en su forma de administración por parte de los gobiernos que uno dice están perfectamente identificados como los monstruos, el monstruo de 3 cabezas. Están alineados. Que viene acabando con el pensamiento crítico y el pensamiento libre en sus países. Y en otro orden informativo, la pregunta que se le realiza al chavismo, ¿dónde están las segundas dosis de la Sputnik 5? Pues la ONG Médicos Unidos de Venezuela ha señalado el día de hoy que la administración de Nicolás Maduro realizó un plan de vacunación sin prever los esquemas completos, por lo que exigen una respuesta a la dosis del Sputnik 5. Exigimos respuesta, basta de dilataciones. ¿Dónde están las segundas dosis de la vacuna Sputnik 5? Iniciaron un plan chucuto de vacunación sin prever los esquemas completos. Una sola dosis no basta para lograr la protección. La incertidumbre pues está agobiando a todos los venezolanos. Exigimos una respuesta. Basta ya de tanta mentira. Esta incertidumbre pues está agobiando realmente a todo el pueblo venezolano. Y este pues es el llamado que hace Médicos Unidos de Venezuela. Vámonos al reporte. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Voluntariado del Hospital de Riohacha logra tratamiento a bebé guayú de 7 meses con cardiopatía congénita. Con acto conmemorativo, Barranca celebró el Día de la Independencia. La Alcaldía de Barranca, en coordinación con la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, conmemoró los 211 años del grito de independencia de la República de Colombia. Los honores se llevaron a cabo en la Plaza Simón Bolívar, en donde se revivió como todos los años esta fecha especial, abriendo con una presentación cultural, el cual continuó con el acto protocolario. El alcalde Iván Mauricio Soto Balán rindió honores al pabellón nacional, honrando la memoria de los héroes caídos en batalla y de igual forma por las víctimas que ha dejado la pandemia del COVID-19. Con la ofrenda floral, honores a la bandera y lectura de actas administrativas, transcurrió la celebración. Este momento cívico en conmemoración del Día de la Bandera Nacional es una forma de fortalecer el respeto y la veneración de nuestros símbolos patrios y fomentar los valores cívicos en los niños, jóvenes y ciudadanía en general, expresó el alcalde Iván Mauricio Soto. La Casa de la Cultura, a través de sus grupos folclóricos, realizó una gama de presentaciones artísticas resaltando las costumbres y tradiciones de nuestro país. El acto protocolario contó con la presencia de todos los funcionarios de la administración municipal, miembros de la Fuerza Pública, Ejército y Policía Nacional, concejales, funcionarios del hospital, bomberos voluntarios y defensa civil. Digámosle no a los promotores del odio, lo dice el presidente Iván Duque Márquez. 6 fallecidos y 231 nuevos casos en 24 horas de COVID-19 en el Magdalena, entre Santa Marta, Plató y Ariguaní, en el sector El Difícil. Sindicatos de nuevo a protestas el próximo 6 de agosto. Los directivos de la ADE, FECODE y la CUC aseguraron que el próximo viernes 6 de agosto se llevará a cabo otra protesta nacional.
Empresas colombianas, transnacionales, multinacionales aportarán 10.5 billones de pesos en la reforma tributaria. Gobernador del Magdalena reintegra a la gerente del hospital de Pibijay. Ocupación de camas UCI en Santa Marta está por debajo del 60%. El joven vallenatero Denan lanza Ojos de Carnaval. Aunque el género es urbano, este artista vallenato busca crear un lazo entre sus raíces vallenatas y el dancing house. Vallenatos marcharon cívicamente en conmemoración del 20 de julio. Luto en la cocina tradicional vallenata, murió la bella Ustari. Esta matrona era reconocida en Valledupar por su sazón inigualable. Durante 35 años, el merendero de Bella entregó a propios visitantes turistas lo mejor de la gastronomía de la región. María Iberia Ustari Ramos murió esta madrugada a los 92 años en su vivienda, diagonal a la Clínica Médicos de Alta Complejidad de Valledupar. Muchos la recordarán por tantos años, décadas, sirviendo a esta ciudad. Ayer hasta altas horas de la noche en Barranquilla, encapuchados se enfrentaron a la fuerza pública en la 17. Pasada a las 2 de la tarde del día martes, un grupo de más de 160 personas comenzó una concentración a la altura de la carrera 8 con Avenida Murillo en el marco de las manifestaciones programadas para este 20 de julio. Con música, banderas de Colombia y carteles con mensajes en contra de las políticas del gobierno nacional, los manifestantes esperaron la llegada de más personas para comenzar la marcha que llegaría hasta la rotonda de la calle 17. A las 6:15, el lanzamiento de bombas Molotov, manifestantes pretenden llegar hasta la antigua escuela de la policía. A las 5:50, alteraciones del orden público en inmediaciones de la rotonda de la calle 17. Hubieron choques entre integrantes del SMAC y los encapuchados. El tráfico vehicular en la zona estuvo paralizado. También hubieron actos vandálicos a semáforos en el barrio Simón Bolívar. Encapuchados, ya después, al terminar, generaron destrozos de señales de tránsito y semáforos en el bulevar del barrio Simón Bolívar. Hubieron varios detenidos por los actos vandálicos en Barranquilla. Cifras por nuevos contagios del COVID en la costa atlántica siguen a la baja. Solo 60% de la población está inmunizada. Sergio Fajardo fue operado de emergencia en una clínica de Tunja. El Ministerio de la Defensa radica 2 proyectos para la reforma de la policía. Cartagena de India se aproxima a las 2.000 muertes por el COVID-19. También en la costa reciben propuestas para la fase 2 del proyecto de protección costera. Sigue la búsqueda de 2 jóvenes desaparecidos en el río Magdalena. Carlos Vázquez está desaparecido desde el pasado domingo y Elkin Gómez desde el lunes. Miedo en Magangué por posible presencia de grupos armados. Avanza recolección de firmas en proceso revocatorio contra el alcalde William Dow. Solo 2 comités lo que impulsan el proceso que busca revocar el mandato del alcalde William Dow. El líder de uno de esos comités explicó ya cómo va el proceso. Empleo y matrícula cero, compromiso de la nueva presidenta de la Cámara. Jennifer Kristen Arias fue escogida este martes como la nueva presidenta de la Cámara de Representantes. Mineiro elimina a Boca Juniors en los penaltis y avanza a cuarto. El juego terminó 0-0 en los 90 minutos. El colombiano Sebastián Villa erró uno de los cobros del equipo argentina. Colombianos reciben becas para estudiar su maestría en los Estados Unidos. Córdoba, región Caribe, reportó 784 nuevos casos de COVID-19 y 14 fallecimientos. El mayor número de casos se reportó en Montería. Ya en Córdoba firmaron acta para avanzar en protocolos y garantizar el retorno de los indígenas. Expulsarán a extranjeros capturados por participar en actos vandálicos en Montería. Ventas cayeron en un 70%, advierten comerciantes de los parques. Centrales obreras no marcharon en Montería. Ya en Montería ya no le caminan las marchas. Era las 4:45 de la tarde. En Manizales, manifestantes derriban monumento de Santander. Ya en el archipiélago de San Andrés, solicitan al alcalde Gary reanudar diálogos con la comunidad. Nace la Comisión Regional de Educación Ambiental, que fue creada para implementar estrategias de trabajo articulado en el fortalecimiento de la formación
por las corporaciones autónomas regionales. Hallazgos arqueológicos encontrados en Providencia fueron dejados en custodia de la Guardia Raizal. Aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de Colombia transportaron personal médico e insumos por la jornada de salud en la isla de Providencia. Emprendedores del archipiélago volvieron a exhibir sus propuestas a turistas y residentes. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Mil bendiciones para todos ustedes. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bendiciones. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, después de este reporte, el segundo de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Es para comentarles rápidamente una nota. Es alarmante, según el CODES de Colombia, que un gran número de mujeres venezolanas hayan sido afectadas por la violencia sexual en el periodo comprendido entre enero del 2015 y agosto del 2020. Más de 2.300 denuncias de mujeres de nacionalidad venezolana quienes fueron víctimas de violencia sexual fueron hechas ante esta instancia. 71% de ellas eran menores de 18 años, y esto hay que ponerle mucho acento. 71% de estas mujeres eran menores de 18 años. Esto evidencia la gravedad de los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela en Colombia. Y así con esta nota en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos a una pausa comercial y musical, pero queremos agradecer en este primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Bueno, fue el tema Marijuana de Orquesta La 33, este ritmo con el que iniciamos este es el tercer segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. En este enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM y la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludan en el Control Master al señor Víctor Márquez, y a esta hora tenemos a nuestro invitado de la tarde, el profesor Luis Alberto Ávila, economista en especializaciones en comercio internacional y banca de universidades de los Andes, Jorge Tadeo Lozano, maestría en ciencias políticas, paz e integración de la Universidad Salerno en Italia, analista económico y político en varios medios de comunicación en Colombia, director del programa Análisis y Perspectivas de Colmundo Radio. Bienvenido, profesor Luis Alberto, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado ustedes? Muy bien. Bueno, profesor, desde su perspectiva, iniciamos así esta conversación que vamos a tener con usted en la tarde de hoy. Desde su perspectiva, ¿cómo observa el tema de la integración de la migración venezolana como fenómeno económico productivo a la economía colombiana? Sí, hay dos elementos importantes. Uno, como usted lo acaba de comentar, en el campo productivo, ese capital humano que ha ingresado de Venezuela con altísima calificación, técnicos, profesionales, con maestrías, algunos con doctorados, pues desde luego les ha quedado más fácil vincularse al aparato productivo colombiano, e igualmente profesionales independientes, y en el campo de la salud también, médicos que se han vinculado al sistema de salud o en el caso de las empresas, al sector privado, y este sector, pues sin lugar a duda, genera una transferencia de conocimiento que fue acumulado en Venezuela, y con recursos de Venezuela se capacitó este personal o este capital humano. Entonces es pérdida para Venezuela desde el punto de vista económico, pero una, entre comillas, una utilidad o un beneficio para Colombia en este plano. No sucede lo mismo con la mano de obra no calificada, porque no tiene la misma posibilidad de competencia y de enganche laboral en Colombia. Entonces por eso tenemos un problema ahí digamos, de cruce de dos tipos de población, la altamente calificada y la mano de obra que no tiene calificación y que en un momento determinado no se han podido incorporar al mercado laboral en Colombia.
¿Ha sido correcta la política migratoria esta implementada por el gobierno de Iván Duque y los anteriores gobiernos de Colombia a raíz de esta migración masiva? Específicamente el estatuto reciente expedido por el presidente Duque ha generado pues por lo menos unos elementos básicos de integración y de seguridad para las personas que han migrado a Colombia. Y pues desde luego también ha facilitado servicios, ha institucionalizado las personas que ya han cumplido con todos los requisitos para formalizar su estadía en el país. Entonces, este estatuto ha sido evaluado por la Organización de Estados Americanos, en fin, por varios países, como un estatuto progresista que le ha generado posibilidades. Obviamente no es la solución. El ideal desde todo punto de vista es que los países, más en el caso de Venezuela, con tantos recursos naturales, tuvieran la oportunidad de, como lo hizo en el pasado, desarrollar con valor agregado la producción de estos recursos naturales y poder tener Venezuela un estándar como lo tuvo en el pasado, económico muy importante, y no tener la situación que está viviendo ahora de la población saliendo del país porque no encuentra oportunidades y desde luego viajando, migrando a Colombia, a Perú, a Chile. Entonces el ideal es eso, y lo que pasa en Centroamérica, en todas partes, ya lo ha expresado el presidente Joe Biden en los Estados Unidos. El ideal es que América Latina y Centroamérica podamos construir un modelo económico que nos permita darle trabajo a nuestra población, calificar, educar muy bien a la población para tenerla en mejores estándares sociales y económicos. Profesor, en este momento hablamos de esa mano calificada, de ese profesional que está en Colombia, pero ¿cómo queda Venezuela en este preciso momento con ese profesional que sale y con esa economía tan pésima que se puede ver en Venezuela? Exactamente. En el campo petrolero, por ejemplo, Venezuela perdió mano de obra muy calificada, y eso expresa muy bien la situación que está viviendo PDVSA. O sea, PDVSA perdió toda esa experiencia acumulada que tenía, y cuando llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios, ahora no está produciendo ni 500.000 barriles diarios. Entonces perdió conocimiento, todo el know-how que tenía, y esta mano de obra se fue a Estados Unidos, a Colombia y a distintos países. De tal manera que ese ha sido uno de los efectos negativos de haber esa fuga de mano de obra y de talento, de cerebros que salieron de Venezuela a ubicarse en otras latitudes, a buscar nuevos proyectos de vida y a entregar su conocimiento a otras empresas de petróleos en América Latina, inicialmente pues empresas privadas y también empresas estatales. Entonces ese ha sido un gran balance negativo para Venezuela, haber perdido esa mano de obra que tenía altamente calificada. ¿Cuál es, profesor, su visión sobre este tema de la reapertura del paso fronterizo? Se ha dicho, se ve con mucha expectativa en esta zona de frontera colombo-venezolana estos anuncios, estas cercanías de poder reabrir económicamente estos pasos fronterizos, pero para muchos sería como algo impensable frente a dos formas políticas de ver la realidad, tanto de Bogotá como de Caracas. ¿Usted cómo la analiza? Pues realmente si las economías no tienen simetrías o no tienen unos niveles de crecimiento económico parecidos, similares, paralelos, pues es muy complicado. Las personas, en el caso en este momento de Venezuela, el paso fronterizo lo que hace es incrementar en un momento determinado la salida masiva de más personas de Venezuela a buscar nuevos horizontes. Entonces no es un balance muy favorable en las condiciones, repito, asimétricas en las cuales nos encontramos. Entonces, si tuviéramos unos dos países con niveles de crecimiento económico, con prosperidad económica en las dos naciones, esta integración, esta apertura es supremamente necesaria, pero en caso contrario se van a presentar dificultades en el campo social, de servicios, de asistencia médica, en los temas de educación, en fin, en muchos temas que Colombia pues obviamente ha ofrecido estos servicios a los hermanos venezolanos, pero no hay el suficiente presupuesto ni la infraestructura necesaria para atender todas las necesidades cuando se abre de manera abrupta la frontera. Entonces, lo importante es eso. Ojalá en el mediano plazo se lograra hacer un proceso de recuperación económica de Venezuela, porque eso generaría, pues repito, un equilibrio en el manejo de la frontera. Ahora, profesor, siendo usted profesor universitario, ¿cómo califica usted la educación en este momento de esos profesionales que están siendo formados en las aulas universitarias, valga la redundancia, en Venezuela?
Pues todo ese proceso ha ido en descenso, porque en la medida también que han salido en todas las áreas profesores altamente calificados, igualmente con maestrías o doctorados, a buscar horizontes en otros países, porque el nivel de ingreso que le ofrece Venezuela en este momento que está dolarizada la economía y el nivel de devaluación que tiene, pues con el ingreso que se tiene en Venezuela, un profesor no tiene un estándar, una calidad de vida aceptable. Por esas razones, esa ha sido una de las razones fundamentales por las cuales también en esta área de la educación han salido muchos profesores altamente calificados, y las universidades de Venezuela y los centros de educación en Venezuela también han perdido gran cantidad de personas calificadas en esta área de la pedagogía, y desde luego ha caído también el nivel de la capacitación en los distintos, en la universidad, en el bachillerato, en las áreas técnicas. Entonces esa también ha sido una pérdida grande para Venezuela, perder talento humano que antes generaba gran capacitación a todos los estudiantes. Hay un aspecto que parece que se impone, y es el pragmatismo dentro del plan económico del gobierno de Nicolás Maduro. Pareciera que él quiere imitar a los chinos en su control político y en su éxito económico. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para que en Venezuela se pueda repetir algo parecido, similar o cercano al fenómeno chino? No están dadas las condiciones, porque son países de distinto nivel de desarrollo y de crecimiento económico. Entonces, mientras China utiliza un partido comunista central, un solo partido, y tiene un sistema capitalista hacia afuera, o sea, China combina los dos sistemas económicos perfectamente. O sea, internamente, pues tiene un solo partido, no permite que haya más partidos, no hay una democracia política, y este partido inclusive interviene en las tasas de interés, participa en la decisión de subir o bajar las tasas de interés, devaluar o revaluar la moneda. O sea, es un partido que determina muchas decisiones económicas. En Venezuela no pasa lo mismo, porque no hay ese nivel de capacitación, educación y de innovación que tiene acumulado China. Entonces no puede darse las mismas condiciones para aplicar el modelo chino en Venezuela, porque primero es una economía dependiente, y lamentablemente otro elemento que debemos analizar hoy es que la América Latina y particularmente Venezuela no somos países que podemos determinar, no tenemos una autodeterminación. O bien ejerce una influencia Estados Unidos, o bien ejerce una influencia China, Rusia, y es lo que estamos perdiendo como continente. La Unión Europea, los países de Europa se unieron y crearon esa gran fortaleza que es la Unión Europea, y nosotros como continente estamos perdidos. No hemos sido capaces, con esa riqueza de materias primas, de crear la unidad latinoamericana, independientemente de los sistemas económicos que cada país pueda desarrollar, porque no es lo mismo Alemania, Portugal o España, pero lograron, a pesar de las diferencias de idioma, que nosotros no la tenemos, excepción de Brasil, que tiene portugués, y algunos otros países, pero no es una mayoría de población con diferencia de idioma. Europa sí lo tiene, pero a pesar de todo, lograron esa unidad que es la Unión Europea, y pues su unidad monetaria y la unidad cambiaria. En fin, no hemos sido capaces en América Latina, y por eso este continente lo están explotando China, Rusia, Estados Unidos, y nosotros estamos perdiendo en ese intercambio comercial grandes recursos que podrían ser fundamentales para invertir en la salud, en la educación, y bajar ese déficit que tenemos estructural en el comercio exterior. O sea, casi la mayoría de países latinoamericanos tenemos déficit comercial, o con China o con Estados Unidos, importamos más de lo que exportamos y no estamos innovando y exportando por agregado. Finalmente, profesor, la tendencia continúa creciendo, se sigue incrementando la presencia de migrantes venezolanos irregulares en varios países latinoamericanos. Incluso esta mañana hablábamos de casi 7 millones de venezolanos, ya superando la cifra anterior, que era de 5.300.000. ¿Cómo ve en perspectiva este fenómeno migratorio y su impacto en las sociedades latinoamericanas? Si no se corrigen los problemas estructurales, pues vamos a tener problemas. Colombia también, a pesar de que no es un número grande, pero la gente tampoco está, y los jóvenes especialmente no tienen un horizonte despejado en Colombia. No hay la suficiente demanda de mano de obra de jóvenes, y el desempleo por la pandemia, entre otros factores, por la pandemia ha venido creciendo dentro de los jóvenes, que sube más del 22-23%.
a diferencia de la tasa promedio en Colombia, que es del 16% de la tasa de desempleo. En el caso particular de Venezuela, la perspectiva es difícil, es compleja, porque si no hay unas reformas estructurales, si la decadencia cada vez es más fuerte, su ingreso fundamental, que era el petróleo, está en el piso, está en una recesión total de PDVSA, pues lamentablemente ese 95% de ingreso petrolero, que eran las fuentes de divisas del país, pues no va a poderse recuperar en el corto y mediano plazo de Venezuela, porque si no se corrigen estos problemas estructurales, o sea, repotenciar PDVSA, volverla a ser una empresa líder en América Latina, integrar con otros países también a nivel de gasoductos, en fin, hay muchos proyectos de integración colombo-venezolana, pero si no tenemos esa visión latinoamericanista, pues lamentablemente cada país va a seguir su destino y cada uno va pues obviamente a jugarse un papel negativo en los próximos años. O sea, el destino de estos dos países no es positivo. Profesor, nos envían una pregunta a uno de nuestros oyentes, que cómo califica usted lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, ¿como una crisis o como una catástrofe? Pues se integran las dos, porque arranca de una crisis, de unas medidas económicas equivocadas, o sea, un sistema socialista construido sobre ya principios falsos. O sea, uno no puede construir sobre la falacia de la corrupción, construir unos nuevos, dijéramos, familias que llegan al poder y se toman el poder económico y político para beneficio personal en nombre de un socialismo utópico, porque eso no es socialismo cuando una familia o dos familias o varias familias terminan controlando política y económicamente un país. Entonces se ha construido sobre principios equivocados y en el siglo XXI es utópico pensar que las empresas de alto nivel tecnológico se le entreguen a los militares o se le entreguen a personas inexpertas del Estado con el argumento de que hay que nacionalizar las empresas y que ese es el socialismo para repartirle a todo el mundo utilidades o riqueza. Y es una falsa premisa, porque todas esas empresas quebraron en Venezuela y esa crisis ha generado esta catástrofe social y económica. O sea, son dos facetas. Primero, la crisis interna por las políticas económicas equivocadas sobre unos falsos principios de un socialismo utópico del siglo XXI. Y obviamente tampoco podemos pensar en un capitalismo salvaje, que es el que aplicamos en otras latitudes con el modelo neoliberal, donde se privatiza absolutamente todo, se concentra la riqueza en unas pocas manos y en unas pocas empresas, y se quiebra la mayoría de las entidades. Entonces se privatiza la salud, la educación, las pensiones, todo, y el Estado no ejerce ninguna influencia en estas áreas. Entonces los dos caminos están equivocados. Capitalismo salvaje y socialismo utópico ha fracasado en América Latina. Bueno, muchas gracias, profesor. De verdad que ha sido muy pertinente haber tenido su presencia en el programa durante la tarde de hoy. Muchas gracias. Buena tarde para ustedes. Muchas gracias. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y las reflexiones del TSJ en el exilio a 4 años de la designación de los magistrados. Pues este 21 de julio se cumplen 4 años de haber sido nombrados los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por parte de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. A propósito de esto, el día de hoy dicha instancia celebró una sesión extraordinaria, un encuentro virtual, donde compartieron las diferentes reflexiones en busca de rescatar esa democracia en Venezuela. ¿Y qué se busca? Una fuerza moral, se busca una actividad que ha generado el día de hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien felicitó a los magistrados por este gran sacrificio que vienen realizando y que han dado para combatir la corrupción, el narcotráfico, los crímenes y la violación de los derechos humanos, la recuperación de las instituciones y una tarea muy grande, y eso lo ha mencionado en el día de hoy Enrique Aristigueta, miembro de la Junta Patriótica del año 58, donde ha señalado que los magistrados del TSJ en el exilio van a tener una tarea grande. ¿Y cuál es esa tarea? Retomar la democracia de Venezuela. Bueno, el tema del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional Legítima ha sido objeto de mucha discusión, sobre todo
porque sus decisiones han sido bastante contundentes y concretas. Sin embargo, los efectos de legalidad parecen retardados porque no se podrán implementar sus decisiones hasta que haya un cambio constitucional en Venezuela. Y esto parece que no es de corto plazo. Esta es una condición que se proyecta a largo plazo. Quería comentarles que mañana se inicia un ciclo de foros por parte del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Este ciclo de foros habla sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 2002 hasta el 2021 y se va a realizar de manera virtual por el canal Zoom a partir de las 11 de la mañana hora de Venezuela, 5 de la tarde hora de España. Allí van a estar Julio Borges con palabras de apertura, Walter Márquez, defensor de derechos humanos como ponente, William Cárdenas Rubio como presentador y moderador Paciano Padrón. Así que CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, viene haciendo esta invitación para que mañana puedan conectarse a través del canal Zoom a esta vía de información y análisis sobre la deportación o traslado forzoso en la frontera colombo-venezolana en agosto del 2015, fecha que se toma como clave, como inicio prácticamente del proceso de migración masiva e irregular de venezolanos a territorio colombiano. Y hablando de conversatorios y de foros, para el 27 de julio se tiene un conversatorio de derechos humanos de los migrantes, 8 de la noche, hora Venezuela, 7 hora Colombia. La ponente es la doctora Flor María Ávila, abogada colombo-venezolana, doctora en Derechos Humanos de la Universidad Nápoles Constitucional, y pues se pueden agregar en la página de Facebook Live de la doctora Flor María Ávila y del Partido Centro Democrático. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, 5:40, por eso que digo que tan tarde, ¿no? Nuestro amor es así de Aditus, un grupo venezolano de la década, estamos hablando de los 70, 80, ¿no? Así que quien bailó esto mostró la cédula de inmediato, Nancy Pacheco. Gaby la había escuchado, Gaby lo había escuchado, pero lo cantó también. Y muchos de ustedes habrán tocado este tema y habrán escuchado este tema durante los últimos años. Seguimos con más información. Bueno, ya el viernes es la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la representación de Venezuela pues va a estar bien nutrida a pesar de toda la situación, de todos estos embates por los que todos estos deportistas han pasado, pero se puede, sí se pudo pasar las adversidades. Fue unos Juegos Olímpicos bastante, digamos, golpeados por el tema de retraso por COVID-19, pero el encuentro olímpico edición número 32 que se va a realizar en Tokio ya tiene su fecha de inicio, que es en 2 días. De acuerdo con medios locales, la cuota de clasificados de venezolanos para esto perdió al boxeador Gabriel Maestre después de su renuncia, es decir, que ya no serían 44 atletas, sino 43 miembros de esta delegación. Destacan las siguientes disciplinas: atletismo, va nuestra representante Yulimar Rojas; salto de garrocha, Robelis Peinado; martillo, va Rosa Rodríguez; lanzamiento de bala, Aymara Espinosa; ciclismo, Daniel Ders; esgrima, Rubén Limardo; judo, va Cara León; Ariquelis Barrios, Elvismar Rodríguez; en boxeo, Irizar Cardoso, Nalek Corba, Joel Finol; pesas, Naujiri Pérez, Yusleidi Figueroa, Keidomar Vallenilla, Julio Mayora; tiro, Julio Lemna; karate, Antonio Díaz, entre otros. Bueno, mucha suerte para toda esta delegación, para la delegación de todos los países que van a participar en esta edición número 32 de los Juegos Olímpicos a realizarse en Tokio. Bueno, fíjate, hay algo triste, ¿no? En medio de todo esto, esta delegación, estos Juegos Olímpicos fueron organizados con mucha ilusión por Japón, por Tokio. Se invirtió una buena cantidad de dinero en tener estadios, en tener instalaciones, instalaciones que ya estaban listas prácticamente desde hace 2 años, ya estaban listas las instalaciones,
se hicieron todas las pruebas, pero apareció el COVID y acabó con la ilusión de no solamente de ver a los Juegos Olímpicos en todo el esplendor, porque no es lo mismo unas competiciones con unos estadios vacíos. Y esto es lo que se va a ver en Tokio. Y entiendo que la inauguración no va a tener más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas. Es lamentable. Es lamentable. Va a estar el emperador Akihito, pero lo cierto del caso es que esto va a tener soledad. Un deportista se inspira con el aplauso del público, igual que un artista. Un deportista recibe mucho ánimo del público y esto no va a estar presente en los Juegos de Tokio. Va a haber, digamos, una presencia tecnológica. Eso sí, entiendo yo que se han vendido una boletería para que haya presencia electrónica, pero no sé de qué manera se va a plantear esto. Pero estos Juegos 2020 pasarán a la historia por ser quizás los primeros Juegos Olímpicos de la soledad, porque esto es lo que se impone en los diferentes estadios previstos. Por cierto, la primera atleta que ha sido descartada en los Juegos por COVID ha sido una chilena. Una chilena que iba a participar en los Juegos Olímpicos y que lamentablemente perdió su ilusión. Además de una competidora neerlandesa que también se retiró por el tema del COVID-19 en un deporte olímpico de estreno que era el skate, la patineta, para decirlo más claro. Y en Siempre Venezuela siempre tenemos el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido por esta hermosa tierra, mostrando todo lo bello, todo lo hermoso que de esta gente, de esta tierra, y mostrando también la cultura, parte de la cultura del araucano. Nos encontramos acá cerca del río Arauca y en este momento estamos observando cómo se teje algo importante para el pescador, como lo es la atarraya, ¿no? Este joven que vemos viene trabajando este tipo de instrumentos que se utilizan para la pesca. Pero dejemos que sea él quien nos describa este hermoso trabajo. Bienvenido a Siempre Venezuela. Por favor, ¿nos dices tu nombre? Nombre es José Javier Alierdo, aquí. José Javier, tú eres nacido acá en esta tierra, ¿no? Yo soy nacido aquí, criado aquí en la ciudad del departamento de Arauca. Toda mi vida vivo aquí. Te dedicas a la canoa, a pescar también, y también te dedicas a construir este tipo de redes. Sí, señor. Hacemos las tarrayas, las rastras, las mayúas, como lo llamamos. También pescamos con chinchorra. Pero eso es por tiempo, por temporada. ¿Qué significa para ti, para un joven, este trabajo? Pues para mí muy importante, porque con esto es el rebusque del pan de cada día. Cuando estamos en las ribazones, por ejemplo, para la temporada del mes de diciembre, hay ribazones. Ahorita, por los momentos, nos rebuscamos con los pasajeros aquí en el río Arauca. Con pasar la gente que viene de Arauca, que viene de Venezuela hasta acá. Sí, que viene del Amparo hacia el departamento de Arauca. ¿Cuánto tiempo llevas en este oficio? Pues yo toda la vida, como soy nacido y criado aquí, pues de todo hace un poquito. ¿Qué representa para ti el río Arauca? Para mí fue un gran orgullo porque, por ejemplo, ahí dentro del pan de cada día, ahí nos rebuscamos con eso. ¿Desde cuánto tiempo estás haciendo este tipo de redes? Yo pues mi padrastro me enseñó y ya tengo como unos 8 años más o menos que aprendí. En la cámara pueden observar, en la cámara de Junior Rojas pueden observar cómo es este arte, ¿no? Vean cómo de hermoso pues este tipo de tejido. Vamos a mostrarle a la cámara el tejido, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace con...? Primeramente, este instrumento, ¿cómo se llama? Eso es una aguja de tejer.
con la paleta, pero ahorita en estos momentos no tengo la paleta ahí. Este se hace con nylon, depende del nylon, como la quiera hacer. Hay calibre de varios calibres, hay calibre 4, hay calibre 6. Este, por ejemplo, ¿qué calibre es? Ese es calibre 12. Y el que está en la parte de arriba es 5. ¿Qué tipo de pescado entra en esta red? En esta red agarramos el coporo, el bagre, el cajaro. ¿Y les ha caído otro tipo de pescado? Hablemos de una baba o algo así. Ah, sí, eso es normal ya para uno pescador, de que le caiga una baba o saque un temblador, eso es normal ya. ¿Y eso la puede soportar? Sí, claro. Esto pues he sacado cajaros de 20, 25 kilos. ¿Qué tiempo lleva hacer esta malla? Pues yo como soy lento para este tipo de tejido, me he hecho unos 3 meses haciendo una de 600, 700 mallas. Las mallas son Cada ojo de la malla es una malla, entonces son 700 vueltas. Para yo hacer una vuelta, echarle una vuelta a una mayúa, son 700 nudos que tengo que hacer. 700 nudos, fíjense. Junior, no sé si has captado de dónde comienza la malla, ¿no? En este momento la estás reparando. Sí, la estoy reparando porque por allá me enredé, entonces no podía hundir porque estaba muy dura la corriente, entonces... ¿Este es de tu uso personal? Sí, señor, de mi uso personal. ¿Qué costo puede tener una malla de estas? Pues cuando yo las he hecho y las he vendido en 1.500.000, 1.800.000, emplomada lista para pescar. Lista para pescar. Y tarda 3 meses, o sea que no es un trabajo para comer a diario, ¿no? No da resultado. Ahora fuera tarrayas pequeñas sí, porque las tarrayas pequeñas me he hecho unas semanas tejiéndolas. ¿Cuál es la que más piden tus clientes? Pues la pequeña, porque como es más manejable. ¿Qué mensaje tenemos que darle a nuestros jóvenes? Porque recuerden que esta es una tradición que viene de generación en generación. ¿Este arte continúa con tus hijos, con tu familia, o hay peligro de que deje de hacerse ese trabajo en el tiempo? Pues yo creo que no, lo mejor sería irles enseñando desde pequeños para que ellos busquen el mismo camino de uno, a aprender a pescar, es muy bueno. ¿Hay temor en el pescador? ¿Qué le teme un pescador cuando sale a la faena? A la faena, pues por ejemplo en el caso de una culebra o un temblador, toca tener mucha precaución, o la raya también es peligrosa. ¿Has estado en situaciones de peligro en algún momento? Varias veces, muchas. ¿Nos comentas alguna? Cuando por ejemplo saco una babilla, que no lo vaya a morder, tener el cuidado, o un temblador, que no lo haga. Usted sabe que el temblador tiene alto voltaje de corriente. ¿No? Sí. Bueno, gracias por compartir con nosotros en Siempre Venezuela este hermoso trabajo que realizas acá desde Arauca. Bueno, listo, yo les deseo gracias a todos, pues. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, la tierra del joropo, justo aquí a la orilla del río, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, acompañado por Junior Rojas en la cámara. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, después de este reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, ahora el asediado por algunos. Que me cago. Ve, Oliver, lo que le pasa cuando realiza esos informes. Claro, así es. Continuamos con más información. El grupo teatral de Trujillo organiza el primer festival de monólogos de los Andes. Pues el día de hoy ha anunciado que a partir de la semana del 15 al 21 de agosto se llevará a cabo ese primer festival de monólogos de los Andes en su sede. Esto luego de más de un año de estar en esa paralización por causa de la pandemia del COVID-19. Con lo que tuviéramos que realizar, pues con lo mucho, con lo poco o con lo que poco que tenemos, pues hay que salir adelante y eso es lo que estamos colocando en práctica. Esto fue lo que dijo Francisco Rivera, director de la institución, sobre la clave de mantener este espacio por 31 años. De acuerdo
con lo informado por los miembros del Teatro Juvenil Nacional Pilar Romero Valera. El festival abarcará todos los géneros de las artes escénicas, el primer festival de monólogos de los Andes que abarca todos estos géneros en el arte escénico. Vamos a amalgar todo este tipo de organismos. Además, ese es el primer festival organizado por ese grupo regional, es lo que ha detallado Viloria, miembro del Teatro Nacional. Bueno, y el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, abogó por la recuperación de las relaciones internacionales de comercio entre Venezuela y el mundo, tras señalar que las restricciones externas han profundizado el daño que dijo fue ocasionado por políticas públicas. Durante la Asamblea Anual de Fedecámaras, Cusano indicó que desde el 2019 han elevado las críticas y hacia las restricciones externas y sanciones generales porque han generado un daño colateral que ya ha profundizado el daño que vivían los venezolanos desde hace tiempo. Venezuela enfrenta desde hace más de un lustro una severa crisis económica, social y política que sin duda alguna se viene traducida en la hiperinflación, la pérdida del poder adquisitivo, los fallos de los servicios públicos, así como en la distribución de gasolina y diésel. Tanto la oposición como diversos sectores de la economía culpan de la crisis al actual gobierno de facto de Nicolás Maduro, que ha sido sancionado por diversos países, entre ellos por los Estados Unidos. Y en otro orden informativo, la Organización Mundial de la Salud, aún recordemos que estamos en un proceso de revisar, testear, medir, analizar y luego concluir los temas relacionados con las variantes del COVID-19. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha establecido, ha dictado esta semana que la variante Delta ha crecido a nivel mundial un 12% más rápido que las otras variantes. Las otras variantes han representado crecimiento entre 7, 8, máximo 10%. ¿Qué sucede con esto? Que en pocos meses, si el comportamiento de esta variante sigue siendo igual, esta variante va a ser la que predomine por encima de las otras, de la original, de la variante Delta, Alfa, la brasileña, todas estas variantes detectadas a lo largo del país. Actualmente la variante Delta se ha detectado en 124 países. Las anteriores, para llegar a ese número de países en territorios donde ya se han demostrado casos positivos para esta variante, había demorado más tiempo. Es por esto la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud y pues expresaba su secretario, su vocero, que hay que tener mucha precaución, hay que seguir con los temas de bioseguridad, con los temas de distanciamiento social y seguir adelante con la vacunación. La buena noticia es que en la parte de inmunización, la mayoría de las vacunas han seguido manteniendo su eficiencia y eficacia en los objetos de estudio que han sido contaminados o que han adquirido la variante Delta. Entonces allí hay un poco de calma, pero el representante de la Organización Mundial de la Salud sí dice que hay que estar revisando constantemente esta variante porque crece muy rápidamente. Bueno, y Américo de Gracia mantiene su aspiración a la gobernación del Estado Bolívar, así lo ratificó durante el día de hoy. Dice que a pesar de que la Causa R, su partido político, ha desistido de participar en los comicios regionales convocados para el 21 de noviembre en Venezuela, el político continuará e inscribirá este 9 de agosto su candidatura. También informó que definimos en primarias del próximo alcalde de Piar, Upata, para complementar el equipo dispuesto a ganar Guyana Libre y sus 11 alcaldías. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el control máster al señor Alex Meneses, Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense, descansen mucho.